Every day, all over the world, we are improving lives with electrical and digital infrastructures and connected solutions that are simple, innovative and sustainable, where people live, work and meet. Legrand is pushing even further and stepping up its CSR commitments to create a more durable future for all. For Legrand, diversity and inclusion are a source of value and performance, promoting innovation and making all lives better. That is why we encourage diversity at work, with mixed backgrounds among our teams and actively battle against all forms of discrimination. Legrand's priority is to limit its carbon footprint. Our aim is to be carbon neutral by 2050. We commit to reducing our CO2 emissions, developing solutions that make buildings more energy efficient, and involving all of our stakeholders. We are speeding up our circular economy initiative with new ways of imagining, designing and make our products, which means using less material, prioritizing recycled material, limiting the use of plastic in our packaging. Acting as a responsible player means enhancing the well-being of all our stakeholders, listening to their needs and expectations to bring concrete answers, pursuing an economic activity with the utmost respect of business ethic, and promoting a work culture that respects and values every employee. Legrand is firmly committed to boosting its actions to make its development ever more sustainable. Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos al inicio del ciclo de protecciones eléctricas. Para los que no me conocen, me presento, mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación del Grupo Legrand acá en Chile y bueno, es un gusto poder compartir con todos ustedes el día de hoy, así que les doy la más cordial bienvenida, agradecida por acompañarnos en el inicio de este nuevo ciclo que inicia. También súper contenta de ver nombres conocidos, a Juan Vega, Semel Gallardo, bienvenidos, gracias por acompañarnos y por siempre estar acá con nosotros, donde podemos hablar un poco de temas realmente temas bien interesantes, hablamos de normativa, podemos acá tener una muy bonita comunidad donde podemos actualizarnos con ciertos contenidos, enriquecernos también de las experiencias de cada uno de ustedes. Así que gracias por acompañarnos, bienvenidos al inicio de este ciclo, como les decía. Y bueno, para dar inicio a este ciclo, quiero mostrarles un poco, como está en pantalla, de qué se trata este ciclo, qué vamos a estar viendo, cuáles son los webinars que involucran este ciclo y bueno, idealmente que nos puedan acompañar no solo al primer webinar de este ciclo, sino que puedan acompañarnos durante todo este ciclo que está bien completo y que bueno, es referente a todo lo que es el mundo de las protecciones eléctricas. Así que bienvenidos a todos los que recién se conectaron, bienvenidos, gracias por acompañarnos desde distintas regiones de Chile. Desde Minera Escondida vi también un comentario, así que bueno, gracias y bienvenidos. Entonces, demos inicio. Este ciclo de protecciones eléctricas consta de 4 webinars. El día de hoy, 5 de julio, partimos con una de las protecciones eléctricas más importantes, indispensables en toda instalación eléctrica, como lo es la protección diferencial. Es una protección que tiene la labor principal de proteger la vida de las personas, esa es su única función, por lo tanto es súper importante que podamos conocerla, saber cómo escoger correctamente esta protección para poder garantizar y salvaguardar la vida de todas las personas que se encuentran en esa instalación y en las instalaciones eléctricas en general. Así que el día de hoy iniciamos con esta protección. Luego, el próximo viernes vamos a estar hablando de la protección termomagnética en su formato modular, en este formato más pequeñito, para luego pasar al viernes 19 de julio de hablar de las protecciones termomagnéticas, pero ya en un formato un poco más grandes que podemos encontrar ya en una sala eléctrica, por ejemplo, como lo es las protecciones corte en aire y también las cajas moldeadas.
Y finalizaremos este ciclo el día 26 de julio con un tema realmente interesante. Es un tema que hay muchas personas que tal vez no lo conocen en profundidad y por lo tanto quisimos darle hora y media para hablar de este tema, como lo es la coordinación de protecciones. Luego de que tengo todas mis protecciones, luego de que las escogí correctamente, con su poder de corte, con su corriente nominal, sus distintas curvas, etcétera, ahora cómo las coordino para que ellas puedan brindarme una continuidad de servicio, o también cómo puedo hacer para asociarlas entre ellas y también en lo posible poder bajar un poco los costos de esa instalación si no es una instalación crítica. Por lo tanto, la coordinación de protecciones es súper importante saber cuándo puedo hacer selectividad, cuándo puedo hacer asociación y de qué forma. Entonces, terminar con este webinar me parece que es excelente y sobre todo porque ahora el reglamento también te exige que puedas entregar un estudio de coordinación de protecciones. Por lo tanto, también como Legrand tenemos algunas herramientas que pueden facilitar mucho este trabajo para ustedes. Así que de eso consta este webinar, este ciclo de 4 webinars partiendo el día de hoy y luego los siguientes 3 viernes de este presente mes de julio. Así que, como les decía, espero puedan acompañarnos para que puedan completar el ciclo y así también, si lo desean, obtener un diploma final de participación con el total de horas que ustedes dedicaron a capacitarse con nosotros, a acompañarnos durante este ciclo de protecciones eléctricas del mes de julio. ¿Ok? Así que saludos en el chat, está bien movido. Saludos a todos, gracias por sus saludos, gracias por comentarnos desde dónde se conectan, desde Temuco. Saludos Rodrigo Ignacio Valderrama, don Julio Navarrete, que nos vimos ayer por las oficinas, Beriusca, a todos ustedes bienvenidos y bueno, gracias por estar ahí muy activos y participar en el chat. Bueno, siendo las 10:07, no quiero quitarle más tiempo al relator del día de hoy. Cerremos este tema del ciclo, ya saben, 4 webinars, viernes a las 10 de la mañana. Acá están todos los temas que van a venir más adelante, así que espero que se inscriban. Recuerden que deben inscribirse a cada webinar que sea de su interés. Cada webinar genera un diploma de participación que es enviado automáticamente por esta plataforma que nos presta servicios Click Meeting a través de un correo de agradecimiento que les va a llegar tan pronto cerremos la sesión y se termine el webinar. Les llega este correo de agradecimiento y dentro de ese correo de agradecimiento ustedes van a poder descargar su debido diploma de participación por este webinar en específico, pero a todas aquellas personas que nos acompañen al menos a 3 de estos 4 webinars van a poder obtener también un diploma final de participación, como les decía, con el total de horas y con el nombre de todo el ciclo. Así que espero nos puedan acompañar y ahí les estaremos enviando también ese diploma final de participación. Y lo otro que quería comentarles antes de despedirme, antes de presentarles al relator que nos acompañará el día de hoy, es una herramienta súper importante que quiero que conozcan de la plataforma por si es la primera vez que participan con nosotros. Y bueno, es el chat, ¿ok? El chat desde donde ustedes nos están escribiendo. Por ejemplo, Sergio nos dice desde Antofagasta, desde Linares, desde Rancagua, Chillán, El Monte. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, a través de este chat es súper importante porque además de sus saludos, además de sus comentarios, es por donde nosotros vamos a poder obtener las preguntas que ustedes puedan tener y las preguntas que puedan ir surgiendo durante la presentación. Entonces ya he activado el modo preguntas y respuestas. Ahora les debe aparecer un globito con un símbolo de interrogación. Si ustedes escriben su pregunta, hacen clic ahí y luego le dan Enter, se va a diferenciar su pregunta de los comentarios, de los saludos, y así podemos tener un poco más ordenado el chat y que no se nos vayan a perder algunas preguntas o queden algunas preguntas sin contestar. El día de hoy tenemos una excelente participación, ya por el chat lo podemos notar, así que bueno, esperamos poder en el tiempo que tenemos poder responder cualquier consulta que vaya surgiendo y si no, bueno, siempre tenemos nuestros canales de contacto, correo electrónico para que podamos ahí también conversar, investigar un poco más y, bueno, resolver aquellas dudas que puedan quedar y que no se puedan responder durante esta sesión en vivo, ¿ok? Así que modo preguntas y respuestas activado. A través del chat nos pueden dejar sus preguntas.
se utiliza en este modo, el relator va a poder ver que tiene un color diferente y que es una consulta, y así poder ir respondiendo en la medida de lo posible. Y bueno, la segunda herramienta que quería mostrarles para ya, ahora sí, presentarles al relator, es que muchos de ustedes nos piden la presentación para descargarla, para tenerla, así que nosotros hemos creado acá un botoncito con una llamada a la acción en la parte superior de la pantalla, una franja azul con un botón rojo y dice descarga la presentación, clic aquí y ahí van a poder encontrar un link con esta presentación que ha preparado el relator especialmente para esta sesión, un artículo técnico de las protecciones diferenciales y también la imagen donde está el ciclo con todos los webinars que comprende este ciclo. Así que los invito a descargarlo. Y eso eran las dos herramientas que quería mostrarles. Sé que algunas personas me piden el link también por el chat, así que ya se los dejo en unos segunditos más. Y bueno, ahora sí, habiéndoles entregado toda esta información, vamos a dar inicio con los contenidos de este webinar y para eso quiero presentarles a mi colega José Zambrano. José Zambrano es agente comercial de la zona norte, específicamente, bueno, físicamente ubicado en Iquique. Así que, bueno, José, bienvenido. Gracias una vez más por acompañarnos para explicar los contenidos en este ciclo de protecciones eléctricas. Muchas gracias, Alba, por la presentación. Y también muchas gracias a todos los que se han podido conectar en esta mañana a lo largo de todo Chile. Desde el extremo sur hasta el extremo norte, hay varios nombres conocidos ahí, así que un saludo a la distancia. Y los que les quiero contar el día de hoy, vamos a hablar de un elemento sumamente importante dentro de nuestras vidas, ¿ya? Que es el famoso protección diferencial. Vamos a ir avanzando un poquito para que conozcamos un poco la tabla de contenido. Vamos a hablar sobre conceptos básicos, el riesgo eléctrico, la norma, qué nos dice la norma actual y la norma también de producto, la oferta que existe y cómo ir mejorando también un poco la seguridad de nuestras instalaciones. Volviendo de la pandemia, ocurrió un suceso no muy agradable, porque ocurrió la muerte, el deceso de una persona, específicamente un estudiante en un colegio en Santiago, Puente Alto, colegio industrial, que muchas veces el diferencial opera intempestivamente, ya empieza a saltar, muchas veces desconocemos el porqué. Y cuando a veces trabajamos con motores o con alguna máquina o con algunas cargas puntuales, a veces este diferencial puede ser un poco molesto y muchas veces lo que hacen, desconectan los diferenciales, lo bypassean, y claramente ahí estamos sometidos a un alto riesgo eléctrico de poder electrocutarnos. Y eso es lo que pasó ya en el 2020 en un colegio. Lamentable, pero es importante también que tomemos conciencia, conocer qué nos puede ocurrir cuando trabajamos con electricidad. La energía eléctrica es una energía que tiene harto riesgo porque es muy distinta a otras gamas. Por ejemplo, el gas yo lo puedo oler. La energía eléctrica, si hay un cable que tiene energía, yo con olerlo no puedo identificar si es que puede ser un riesgo. Visualmente tampoco podría ver si es que ese cable o esa carcasa metálica está energizada, ¿ya? Entonces, la energía eléctrica es inolora, es invisible. Entonces, tenemos que buscar algunas formas para poder hacerla visible. Y es por eso que la normativa nos exige también el uso de las luces pilotos para presenciar o detectar la presencia de energía, de que el tablero esté energizado, por ejemplo, ¿ya? Sin embargo, dentro de todos estos riesgos podemos encontrarnos electrocución, quemaduras, proyección de materiales, intensidad lumínica, ¿ya? Hasta la muerte de las personas. Todo esto porque la energía eléctrica es una energía, y la energía dentro de la materia, desde que estamos chicos en educación básica, yo recuerdo en ciencias naturales que nos decían que la energía no se puede crear, ¿cierto? Ni se destruye, sino que solamente se va a ir transformando en otras manifestaciones de energía. Por ejemplo, cuando salta una proyección de material, ahí la energía eléctrica claramente se transformó en una energía mecánica, ¿ya?
La energía lumínica, cuando vemos esas explosiones, esas luces, tenemos energía lumínica, energía térmica. ¿Cómo, a qué temperatura puede llegar un cable de cobre que se deshace, que se ebulle? ¿Ya? Entonces, es importante tener en consideración estos antecedentes para cuando trabajamos con la energía eléctrica, los posibles riesgos a los cuales nosotros nos podríamos encontrar. Vamos a ir avanzando. Parece que está un poco lento mi internet. Y algo importante a considerar dentro de la energía eléctrica o dentro del riesgo, vamos a tener dos factores principales. En realidad son tres, pero vamos a considerar solamente dos. Uno, que es el tiempo. ¿Cuánto tiempo transcurre cuando la corriente circula por un cuerpo? ¿Ya? Eso es importante. ¿Cuánto tiempo está circulando la corriente por el cuerpo humano? Mientras mayor es el tiempo, mayor van a ser los efectos. ¿Ya? Por otro lado, nosotros también tenemos la intensidad, ¿ya? La intensidad, la amplitud de la corriente. ¿Cuánta corriente está pasando por mi cuerpo? Es distinto a que pase 1 miliamper a que estén pasando 100 amperes por mi cuerpo, ¿ya? Muy distinto. Y el otro tema es la frecuencia, pero que está bien relacionado con la corriente, que son los 50 ciclos que trabajamos acá en Chile, los famosos 50 Hz, ¿ya? En otros lugares del mundo trabajan con 60, pero no es problema. Los dispositivos pueden funcionar a ambas frecuencias, ¿ya? Y eso es como una de las principales características de la corriente alterna. Vamos a ver algunos fenómenos, no solamente en la industria, en los lugares de trabajo ocurren accidentes eléctricos, gran porcentaje de los accidentes también ocurren en el hogar, ¿ya? Y eso lo vamos a ir viendo y clasificando en las siguientes láminas. Según estadísticas del Cuerpo de Bomberos de Chile, nos dicen que cerca del 40% de los incendios eléctricos es por causa eléctrica, ¿ya? 40% de los incendios son por causas eléctricas, un porcentaje no menor, ¿ya? Pueden ser sobrecarga, cortocircuito, de repente una fuga, una falla, pueden ser varios factores, ¿ya? Y acá volviendo un poco al tema de las estadísticas, dentro de Procobre, en estudios que se hacían antiguamente, por ejemplo, entre el 2017 y el 2013, hicieron estadísticas que nos indicaban que el 34% de los accidentes fatales en Chile eléctrico contribuían a los accidentes laborales, un 34% en accidentes eléctricos laborales versus un 66% de accidentes eléctricos atribuidos principalmente en accidentes domésticos, accidentes residenciales. Por eso es importante que nuestras casas cumplan y tengan este famoso dispositivo, el famoso diferencial. Yo recuerdo que las casas de mis papás solamente teníamos un pequeño automático que era la protección general, y bueno, era de otra marca de color negro, pero era el único elemento de protección que existía. Luego, pasando el tiempo, la SEC sacó una normativa y esa normativa ya empezó a exigir el uso del diferencial para los circuitos de enchufe, ¿ya? Hoy sumamente importante. Y se dieron cuenta que los riesgos eléctricos que ocurrían domésticamente empezaron a disminuir porque ya había una protección. Es como Oliver Atom, ¿ya? No sé si vieron los Supercampeones, Oliver Atom, que decía que el balón era su amigo. En esta mañana, bueno, el diferencial ya va a ser uno de los tantos amigos que vamos a tener como eléctricos, ¿ya? Porque es un elemento que nos va a salvar la vida, es un elemento que va a proteger a mi familia en el hogar, es un elemento que va a proteger a mis compañeros de trabajo, ¿ya? Un sinnúmero de aplicaciones nos va a ayudar este diferencial, ¿ya? Y vamos a ver que su modo de funcionamiento no es tan complejo y que es sumamente importante en todo ámbito, ¿ya? Seamos eléctricos o no seamos eléctricos. Siguiendo con las estadísticas, también nos habla Procobre que cerca de 3.000 incendios son de origen eléctrico, ¿ya? Y producto de esos incendios, cerca de 500 niños se queman por instalaciones eléctricas, ¿ya?
Quizás no nos debemos sentir orgullosos de esto, pero sí nos puede hacer capacitar, reflexionar sobre todo esto. Y por eso nos damos cuenta de por qué hoy en día la normativa eléctrica se pone cada vez más exigente. Claro, uno dice, chuta, me están cobrando más, quieren que coloque más diferenciales, quieren que coloque más puestas a tierra, quieren que ahora use la protección omnipolar, todo es más caro y al final el único perjudicado soy yo como instalador. Pero en realidad hay algo más de trasfondo de eso, sino que es la seguridad. En la seguridad en todo ámbito. Ya tratamos de disminuir al máximo. Por eso van saliendo las normativas y se van actualizando cada ciertos años, cada cierto tiempo, para tratar de ir disminuyendo esa brecha de accidentes. Y es una copia que nosotros hemos estado haciendo durante varios años a la Unión Europea, por ejemplo, también las normas norteamericanas, que probablemente, como tienen más tiempo, son naciones mucho más antiguas, han pasado por muchas más cosas y tienen la experiencia de que al crear más normativas, vamos disminuyendo todos estos accidentes. Tema importante a considerar es saber distinguir cuándo tengo un contacto directo o cuándo tengo un contacto indirecto. Un contacto directo sería cuando yo tengo un cable, ¿cierto? Un conductor, y yo voy a tocar ese conductor y me electrocuto. Ya, a eso nosotros lo vamos a definir como CD o como un contacto directo, ¿ya? ¿Por qué motivo? Porque yo estoy tocando la energía está circulando por mi cuerpo y mi cuerpo está tocando la tierra y se está yendo hacia allá. Entonces yo estoy siendo parte de ese conductor que está circulando esa corriente. Por otro lado, el contacto indirecto es cuando yo tengo una caja, en este caso no tengo una caja, pero voy a usar este vaso metálico y por dentro a lo mejor están pasando conductores, y yo toco esta carcasa y esa carcasa está energizada. Ese sería un contacto indirecto, ¿ya? Ejemplo típico que ocurría años atrás. Las típicas lavadoras, estas circulares como de un tarro, ¿cierto? Un fondo, totalmente metálica. A veces uno pasaba a llevar y le daba la corriente, ¿ya? Estos antiguos enchufes que eran de losa también. De repente uno los pasaba a llevar y le daba ahí una pequeña vibración en el cuerpo. Así que eso es a considerar, contacto directo y contacto indirecto. Y lo podemos encontrar también en las nuevas normativas o los nuevos RIC. Pero veamos qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa cuando la corriente eléctrica circula por nuestro cuerpo en un determinado tiempo y con una determinada nivel o amplitud de onda? José nos pregunta si el diferencial se puede instalar en un circuito de alumbrado. Exactamente, sí se puede instalar y de hecho es obligatorio por normativa. La normativa antiguamente, yo les decía, daba el ejemplo de la casa de mis papás, que solamente estaba el diferencial en la norma antigua, la NSH 2004, ¿cierto? 2003/4, si no me equivoco, solamente exigía el diferencial para los circuitos de enchufe. Hoy en día la normativa exige tanto para el circuito de iluminación y para el circuito de enchufe. O sea, todos los circuitos dentro de un hogar estarían que tener protegidos frente a un protector diferencial. Después vamos a ahondar un poco más en eso porque vamos a ver cada uno de los puntos de la normativa, no todos, pero los más importantes que nos hablan en relación al uso del diferencial. Pero volviendo a los efectos de la corriente que se pueden producir dentro del cuerpo humano. Número 1, tenemos la famosa tetanización. La tetanización es la contracción muscular. Volvamos al ejemplo de un cable, ¿cierto? Yo aquí tengo un conductor y si yo tomo este cable, ¿cierto? Y hagamos cuenta que está desnudo, lo tomo, me electrocuto, mis músculos de la mano se van a contraer y no me van a dejar escapar el cable y me voy a electrocutar mucho más, ¿ya? Quizá alguna otra forma, yo por la vida no voy a andar tocando cables desnudos o buscar la forma de electrocutarme tan fácilmente, sino que a lo mejor, si es que no tuviese por X motivo, si yo lo tocase así, también mi mano, mis músculos se van a contraer, pero no voy a quedar atrapado con el cable, ¿ya? Ahí sí voy a quedar y voy a seguir electrocutándome si es que no hay un dispositivo que desconecte la energía. Esa es la tetanización. No solamente los músculos de las manos, la caja torácica me va a impedir también el respirar.
ya va a alterar todo mi ritmo biológico dentro de mi cuerpo. Nosotros estamos hechos completamente de músculos, tenemos músculos en la cara, en la lengua, en las manos, en las piernas, en todo nuestro cuerpo. Ese es un efecto. Otro fenómeno es la fibrilación ventricular, la alteración del ritmo cardíaco en el corazón, ¿ya? La desorganización del ritmo cardíaco, ¿ya? Me puede producir también un paro cardíaco, dependiendo los niveles de energía. Y después, por último, tenemos los efectos térmicos que son más visuales, que se provocan lesiones en distintos grados, dependiendo de los niveles también de corriente, en nuestro tejido humano, ¿cierto? Vamos a tener quemaduras, podemos tener quemaduras en las manos, podemos tener pérdida de extremidades, podemos tener quemaduras en los ojos, ¿ya? Por el impacto lumínico que se genera. Así que son muchos los factores: tetanización, contracción muscular, fibrilación ventricular, desorganización del ritmo cardíaco y los efectos térmicos, que son las quemaduras en el cuerpo humano. Esos son los principales efectos que va a tener la corriente dentro del cuerpo humano. Y para eso existen tablas donde nos van a indicar más o menos los niveles de corriente a los cuales el cuerpo humano podría resistir y que no va a ocurrir nada. Y dependiendo en qué zona yo me encuentro, me voy a dar cuenta de que, oh, mira, esta corriente es muy alta y me puede provocar todos estos efectos y pueden ser hasta irreversibles. Entonces, para eso tenemos esta famosa tabla, ¿ya? Esta tabla nosotros la podemos encontrar en una norma europea, que es la IEC 60479, donde nos indica los diferentes límites de los efectos de la corriente a 50 Hz en el cuerpo humano, ¿ya? Y principalmente las va a dividir en 4 zonas, ¿ya? Vi que habían algunas preguntitas por ahí. Sí, tengo un circuito antiguo con norma, debiese regularizar. Miren, si bien la normativa nueva es desde cierta fecha en adelante, si ustedes estiman conveniente y quieren mantener mayores estándares de seguridad, ya sea en sus trabajos, en su industria, en sus instalaciones o hasta en su hogar, es recomendable. Ustedes pueden colocar también el diferencial en los circuitos de alumbrado, circuitos de enchufe. No es obligatorio, pero sí es una buena práctica, ¿ya? Para subir un poquito el estándar de seguridad. Si tuviera que revisar los tableros móviles, entendamos tableros móviles por tableros de faena, ¿cómo sería recomendablemente hacerlo? ¿Solo con test o con equipo para revisar el diferencial? Ya. Ahí lo que se recomienda, lo vamos a ver un poco más adelante, pero tenemos el famoso botón de test, que nos va a ayudar de que el bloqueo mecánico del diferencial electromecánico esté en perfectas condiciones. Pero es importante también hacer pruebas con instrumento para verificar que opere a los ciertos tiempos y a la cierta delta de corriente de sensibilidad que tenga el diferencial, ¿ya? En mi domicilio tengo la antigua. Los cables son todos de un solo color negro. Ya, claro, es importante. Podemos subir los estándares, como yo les decía. Podemos ampliar, cambiar todos esos cables de color negro a los códigos de colores que tenemos hoy en día, ¿cierto? Blanco para el neutro, rojo para la fase, o azul, o negro, independientemente, hay ciertos códigos de colores, pero siempre es importante ir renovándonos. Entonces, si a lo mejor mi vivienda es de 20 años, 25, 30 años atrás, y nunca nadie se ha metido en la parte eléctrica, es bueno poder hacer un mantenimiento, hacer quizá un cambio de conductores, actualizar el tablero eléctrico, todo eso, claro, va a salir un costo, pero un costo que a lo mejor, ¿cuánto vale un diferencial? Estamos hablando de entre los 10.000 a 15.000 pesos, que puede salvar la vida humana. Entonces, es algo importante a considerar. Volvamos aquí a la tabla, donde yo les comentaba que existen estas curvas, ¿ya? Nosotros vamos a dividir esta tabla, tenemos en el eje de la Y, ¿cierto? El eje Y, el eje vertical, tenemos el tiempo en milisegundos. Entonces, ese es el tiempo que va a transcurrir o el tiempo que podría circular la corriente en el cuerpo humano. Y luego tenemos en el eje X, eje de la abscisa, lo que es la corriente. Entonces, ¿cuánta corriente podría circular o por cuánto tiempo podría circular en el cuerpo humano? El tiempo lo tenemos expresado en milisegundos, cantidad pequeña de tiempo.
fracción de un segundo, y en el eje X tenemos lo que es la corriente también expresada en miliamperes, ¿ya? Corrientes tampoco tan altas para que podamos ver que corrientes pequeñas por un tiempo prolongado nos pueden ocurrir también fenómenos drásticos en el cuerpo humano. Voy a habilitar mi puntero y tenemos acá el gráfico, ¿cierto? Entonces tenemos la zona AC1, zona AC2, zona AC3 y después la zona AC4 se va a dividir en 3. Cuando yo me ubique en la zona AC1, no voy a tener ninguna reacción porque estamos hablando de 0,5 miliamperes, ¿ya? Una corriente muy pequeña. Y independiente del tiempo, en mi cuerpo humano no voy a sentir prácticamente nada, ¿ya? Quizá un leve cosquilleo, pero muy, muy pequeño, muy leve. Luego, si yo me encuentro en la zona AC2, tenemos un rango desde los 0,5 hasta los 200 miliamperes. Ahí, ¿qué nos dice la tabla? Que habitualmente ningún efecto fisiológico peligroso. Dice peligroso, pero ya voy a tener efectos físicos en el cuerpo humano. Voy a ya tener una vibración más fuerte, ¿ya? Voy a sentir como la corriente circula por mi cuerpo, ¿ya? Así que dentro de la zona AC1 y zona AC2, podría yo considerarme seguro, ¿ya? Luego en la zona AC3 empiezan a ocurrir ya algunos daños orgánicos. Podemos tener problemas de la contracción muscular, que era la tetanización que nosotros comentamos anteriormente. Podríamos tener dificultades respiratorias, ¿ya? Durante respiratorias para duraciones de paso de corriente superiores a 2 segundos en esta zona, ¿ya? Podría tener perturbaciones, pero que son reversibles dependiendo las magnitudes de corriente dentro del corazón. También podría alterar en algún porcentaje el ritmo cardíaco, ¿ya? Entonces es importante, zona C1 a C2, más o menos me mantengo seguro, pero ya en la zona C3 ya tengo algunos daños que podrían ser reversibles, pero ya son daños en mi cuerpo. O sea, está pasando la corriente y me está afectando el corazón, me está afectando también el sistema respiratorio y también tengo contracciones mucho mayor. Y por último, ya si yo me encuentro en la zona C4, ya son zonas más críticas. Si nos vamos a la última, la más extrema, problemas de fibrilación ventricular superiores al 50%. O sea, el ritmo cardíaco ya se ve totalmente alterado y podría entrar en paro fácilmente, ya en los segundos. Entonces podría tener quemaduras de gran efecto, muchas contracciones, etc. Entonces, por eso es importante. Entonces, la idea del diferencial es que el diferencial pueda operar dentro de esta zona. Ahí estamos de acuerdo, porque si empieza a operar acá, ya tengo algunos daños. Pueden ser reversibles, pero son daños igual que voy a tener en el cuerpo. Y con el transcurso del tiempo pueden involucrar alguna otra enfermedad dentro de mi organismo, ¿ya? La idea es que nos quede claro, que hay tabulaciones donde nos van a indicar en qué zona es más seguro y qué zonas también son más críticas para el cuerpo humano. Vamos a avanzar a la siguiente slide, que vi ahí una persona que estaba hablando sobre este cuadro está visto con 220 volts. Exactamente. Está hecho con 220 volts y aquí vamos a hacer un ejemplo práctico. Hay normas, bueno, la norma también chilena se basa en una norma, en la misma norma donde está hecha la tabla, que es una norma IEC, que es la que nosotros estamos viendo aquí en el slide, que es la 60479, que nos dice que la resistencia del cuerpo humano es aproximadamente 2000 ohm, ¿ya? 2000 ohm. Eso puede ir variando dependiendo del cuerpo humano. Algunos cuerpos son más altos, más pequeños, más gorditos, más flacos, ¿cierto? Hay más grasa, hay más agua dentro del cuerpo humano, hay más musculatura en el cuerpo humano. Entonces, es un valor variable, pero es como un valor promedio, ¿ya? Y por ley de Ohm nosotros sabemos que la corriente es igual a la tensión dividida la resistencia. Entonces, si nosotros dividimos 220 volts dividido en 2000 ohm, nos da aproximadamente 110 miliamperes. ¿Ya? Entonces, si yo metiese los dedos al enchufe, más o menos estarían circulando por mi cuerpo 110 miliamperes. ¿Ya? Si yo me voy a la tabla, ¿cierto? Al gráfico, más o menos me situaría en esta línea que tengo segmentada de color negro vertical. Ahí aproximadamente estaría en los 110. Para que a mí no me ocurra nada, tendría que operar, por ejemplo, un diferencial
antes de los 20 milisegundos yo me encontraría en la zona AC2, ¿ya? Pero si ya sobrepasan esos 20 milisegundos, yo ya estoy con esa corriente en esta zona. Así que imagínense, son milisegundos, ni siquiera un segundo, ¿ya? Entonces basta que yo esté 1, 2, 3 segundos que me esté circulando la corriente en mi cuerpo, ya tengo algunos efectos. Entonces la idea del diferencial, por eso encontramos la sensibilidad dentro de los dispositivos diferenciales. La sensibilidad que encontramos para los diferenciales para proteger a la vida humana, los vamos a encontrar en un rango máximo de 30 miliamperes, ¿ya? Por eso vamos a encontrar diferenciales que tienen 30 miliamperes. Hay otros que tienen 300, hay otros que tienen 10, ¿ya? Entonces, mientras menor sea ese número, ¿cierto? Más acotado, más pequeño, mucho mejor, porque va a ir actuando hacia este lado del gráfico. Pero si es mayor, va a estar actuando hasta este otro lado del gráfico. Entonces, los 30 miliamperes ya me da un mayor tiempo de reacción, ¿ya? Entonces, cuando circulan 30 miliamperes, máximo lo que se podría demorar un diferencial tendrían que ser 200 milisegundos para que no tenga daños perjudiciales dentro del cuerpo humano, ¿ya? Esas son algunas tablas que nos entrega esta normativa y que la normativa chilena actual también se basa. Vamos a ver algunos puntos. Exactamente, ahí están los comentarios. En el caso de estar trabajando con un banco de baterías, ¿qué tabla normativa muestra efectos de la corriente continua? Claro, ese ya es otro tema. A lo mejor esas preguntas podríamos hacerlas en algún webinar de UPS. En UPS trabajamos harto con corriente continua en el almacenaje de la energía en las baterías. Y ver qué efectos o qué tabla o bajo qué normativa están o qué sistemas de seguridad tenemos para lo que son UPS. La UPS es un sistema mucho más complejo. Aquí estamos hablando del diferencial, pero la UPS tiene un sinnúmero de elementos electrónicos en su interior para ir protegiendo. Hola, buenos días. ¿Qué parámetros puede afectar el tiempo de reacción del diferencial? Bueno, el tiempo está estrechamente también relacionado por la frecuencia. Entonces, después nos vamos a dar cuenta que dependiendo de las cargas, vamos a necesitar distintos tipos de diferenciales, porque la frecuencia igual altera un poco el tiempo. La frecuencia es igual a 1 partido del tiempo, ¿cierto? Y viceversa. Así que ese es uno de los parámetros que a lo mejor nos podría afectar en el tiempo de reacción del diferencial. La secuencia incluso pueden ser horas, luego, exactamente. Podemos tener consecuencias o secuelas en nuestro cuerpo humano no instantáneas, sino que pueden ser en el largo plazo. A veces podemos quedar contraídos, algunos músculos pudieron quemarse en su interior. Es un sinnúmero de cosas que nos pueden ocurrir. Entonces, por eso es importante poder operar o poder desenergizar un elemento que tenga energía en una zona que consideremos segura. Por eso esta tabla. ¿En qué y cuándo se usa un diferencial de 300 miliamperes? Muy buena pregunta. Para proteger a las personas vamos a usar sensibilidades máximas de 30 miliamperes o menores, según este gráfico, ¿ya? 30 es como el límite más o menos decente para proteger a las personas. Pero cuando nosotros tenemos 300 miliamperes ya no estamos protegiendo a las personas, sino lo que estamos haciendo ahí es buscar alguna fuga, por ejemplo, en un conductor o en una máquina o en un motor. Entonces, si tenemos bien la puesta a tierra, la fuga se va a ir probablemente por la tierra y el diferencial va a actuar. Entonces eso nos va a decir, oye, no se está electrocutando a alguien, pero sí hay una fuga porque a lo mejor el material aislante que puedan tener el conductor o algún material de aislación está desgastado, está deteriorado y genera alguna fuga, ¿ya? Para eso se usan los diferenciales que tienen una sensibilidad mayor. ¿Los de 10 miliamperes se usan más para las piscinas solamente? No. Hay industrias, si no me equivoco, en Minera Escondida, ellos tienen otros estándares de seguridad y ya no están usando el diferencial de 30 miliamperes, sino que el de 10 miliamperes. Entonces, el diferencial va a actuar mucho antes porque vamos a detectar una sensibilidad, una diferencia de corriente mucho más pequeña y vamos a estar más protegidos, ¿ya? Claro, en las piscinas se usa harto el de 10 miliamperes porque opera antes, ¿ya? Según esta gráfica.
Ya, vamos a ir avanzando. Ahí si se me queda alguna pregunta, después las vamos a ir retomando al final para que podamos tener ahí algunas respuestas y podamos seguir conversando. Efectivamente, los daños pueden causar también daños cerebrales a largo plazo. Pueden provocar varios daños en nuestros cuerpos, ¿ya? Pueden ser el inicio de algunas enfermedades, parálisis, etcétera. Ya la corriente igual es delicado, por eso cuando trabajemos con corriente tengamos el respeto. A veces ya llevo años como eléctrico y me las sé todas y de repente sin querer agarro algo sin mi EPP, sin mis guantes, sin mis gafas, sin mis cascos, sin los bototos de seguridad y eléctrico, entonces estoy haciendo un contacto directo a tierra, entonces es súper complejo, ¿ya? Hay varios efectos. Y volviendo a la normativa, hay un punto en la normativa eléctrica, dentro de los RIC, en el punto 5.7, que el valor de resistencia del cuerpo humano se considera igual a 2000 ohm. Por eso tomamos el ejemplo anterior de que promedio la resistencia del cuerpo humano era de 2000, pero para los efectos de aplicaciones de este pliego, la resistencia del cuerpo humano será según los valores definidos ¿en dónde? En la norma IEC que hablamos en un inicio, donde estaba tabulada, donde estaba gráfica, estas distintas zonas, que era la 60479. Entonces, si nosotros buscamos en internet esa normativa, nos vamos a encontrar con toda esta información de los efectos que produce la energía eléctrica en el cuerpo humano. Eso lo encontramos en el RIC número 5, ya que habla sobre las medidas de protección contra tensiones peligrosas y descarga eléctrica. Dentro del RIC número 5 vamos a encontrar ese puntito. Y volviendo aquí a la tabla, ¿cierto? Con una tensión de 220 por el cuerpo circularía aproximadamente una corriente de 147 miliamperes. Bueno, estas son tablas europeas, ¿cierto? Entonces te tienen probablemente otra frecuencia, otros valores. Ahí están considerando una resistencia de 1500 para 220. Entonces por eso nos da un valor distinto de corriente, pero si consideramos la de 2000, probablemente ahí nos va a dar otro valor, ¿ya? Y esos son como los tiempos máximos que debiese operar el diferencial, 0,17 segundos, ¿ya? Es un tiempo bastante pequeño. Ya, temas bien importantes a considerar, porque los efectos que podemos encontrar son algunos como estos, ¿ya? Quemaduras, no es muy agradable ver estas imágenes, quemadura a la vista por temas de arco eléctricos, quemaduras que la corriente circula y sale también, cuando entra busca la forma de salir también, entonces por nuestros pies a veces sale en forma de ampolla, etc. Hasta pérdida de extremidades. Pero jefe, ¿dónde están los riesgos? ¿En qué momento si estamos trabajando lo más bien? Y hemos trabajado por años de la misma forma. A veces no nos damos ni cuenta y por cosas del día a día, a veces dejamos un poco de lado la seguridad y por sacar la pega adelante, chuta, sabéis que no tengo aquí una toma para yo poder energizar mi maquinaria y poder seguir trabajando. Hoy hagamos algo improvisado y coloquemos algunos chicotes, pelemos algún cable. Todo eso puede ser un riesgo futuro, ¿ya? Entonces siempre es importante usar los EPP, usar las condiciones seguras. Si está todo húmedo, evitemos de trabajar. Si tenemos un tablero de madera, súper peligroso, ¿ya? Si algo dice no tocar, no lo toquen. El humano es súper porfiado. Si le dicen no toque eso, lo primero que uno hace, ¿ya? Entonces, son algunos ejemplos de por qué el ser humano dura mucho menos. Sobre todo el hombre a veces dura menos que las mujeres porque es más porfiado. A veces tenemos extensiones que son súper fuera de norma, ¿ya? Amarradas, de repente ni siquiera tenemos winch aislantes, sino que con lo que pillamos tratamos de amarrar, entonces son malas prácticas, ¿ya? Aquí miren, de un polo están saliendo muchos conductores que también la normativa no lo permite, ¿ya? Miren cuántos enchufes están ahí para un conductor, entonces aquí podemos tener también una sobrecarga. Se empiezan a calentar, se empieza a derretir la aislación está haciendo contacto con una parte metálica y ahí empiezan ya los problemas sucesivos. ¿Y quién es el responsable de todo esto? ¿Será el jefe? ¿Será la empresa? ¿Serán quién? Al final los responsables somos todos nosotros. Nosotros debemos encargarnos de velar por la seguridad propia, el amor propio, la seguridad por las personas, por nuestros pares, por mi familia. Por quizás el colega que me cae mal no lo voy a andar electrocutando, sino la idea es
tener un ambiente grato de trabajo. ¿Ya? Consulta para los postes de acero galvanizado de luminarias de áreas de juego, alumbrado. Siempre se recomienda tener diferencial, ¿ya? ¿Qué tipo de diferencial? Si va a estar sometido a lugares de riesgo o personas que a lo mejor puedan tocar ese poste metálico, lo recomendable es usar un diferencial que proteja la vida humana. O sea, estamos hablando de los 30 miliamperes, o puede ser hasta menor. Pero ahí tenemos el riesgo de que haya siempre a lo mejor una constante fuga y esté operando intempestivamente. Así que ahí a lo mejor sería mejor analizar, pero ojalá no sea de 300. O que no haya, pues eso es lo peor. Pues. La idea es que siempre tenga ahí un diferencial. Yo recuerdo en varios postes metálicos de alumbrado que estaban en plaza allá en Santiago, siempre tenían su diferencial o se veía, de repente no tenían la tapa cubierta, pero estaba el diferencial ahí porque eran postes metálicos. O sea que en una coordinación de protecciones podríamos poner un diferencial de 30 miliamperes para posibles fugas, tanto instantáneas como futuras, aguas abajo podríamos poner, sí, por supuesto. De hecho, existe la selectividad y la coordinación en los diferenciales. Efectivamente. Después vamos a encontrar normas, no las tengo acá, pero hay literatura. Si ustedes después pueden bajar la guía de la potencia de la página de Legrand, nos vamos a dar cuenta que hay algunas normas para poder hacer selectividad dentro o con diferenciales. Entonces yo podría tener un diferencial, como dice Rodrigo, aguas arriba, de 5 o veces más la sensibilidad del que está agua abajo. Esas son una de las normas, y también tienen que tener un retraso en el tiempo. La idea es que no se toquen. ¿Cómo funciona esto? Es muy similar a lo que tenemos... Oh, no rayé este plumón. Déjenme buscar un plumón que, aunque no estaba preparado, siempre vamos a tener a lo mejor... Más o menos así es la curva de operación del diferencial, ¿ya? Y la selectividad o coordinación de diferenciales cuando yo voy a tener dos. Entonces, para que exista una selectividad, voy a tener un diferencial que ojalá no toque la curva. Entonces, el que está en azul debiese ser el diferencial que está aguas arriba, y el que está en color negro tendría que ser el diferencial que está aguas abajo. ¿Ya? Entonces, tengo que tener un desplazo en el eje de la corriente y también un desplazo en el tiempo. Entonces, mientras no se toquen, siempre va a operar el que está agua abajo antes que el que está aguas arriba, ¿ya? Y entonces este me puede servir para detectar otro tipo de fugas, como dice, ¿ya? Pero eso, si en algún momento a lo mejor este diferencial se llega a tocar con el otro, ahí ya ocurre un efecto de que pueden actuar ambos o cualquiera de los dos, ¿ya? Pero existe la coordinación y selectividad entre diferenciales. Pero tengo que tener algunas consideraciones, un aumento en el que, de sensibilidad en el que voy a tener aguas arriba, y también un delay en el tiempo. Exactamente. ¿Cuánto es el tiempo de apertura de un diferencial? Bueno, eso tenemos que probarlo, ¿ya? Por normativa, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante y vamos a andar ese tema, ¿ya? Oye, hay hartas preguntas, así que vamos a ir después a tratar de revisar. Bueno, sí, para los que no vieron, ahí en la camarita tenía una pizarra pequeña donde tengo el gráfico abajo, la corriente, y acá arriba tengo el tiempo, y más o menos esas son las curvas de operación del diferencial. Entonces, para que exista selectividad, voy a tener el diferencial aguas abajo, ¿cierto? Esta curva del diferencial aguas abajo, y el diferencial aguas arriba, este otro. La idea es que no se toquen, y ahí yo tengo una selectividad o una coordinación buena. Si en algún momento se llegasen a tocar, por ejemplo en ese punto, ahí ya no se sabe cuál diferencial opera, porque están superpuestas las curvas, ¿ya? ¿Y cómo consigo la selectividad? Aumentando la sensibilidad del que está aguas arriba con el que está aguas abajo, tiene que tener una sensibilidad mayor, y también un retraso en el tiempo. ¿Ya? Ahí tenemos tiempo, y acá tenemos sensibilidad o corriente. ¿Ya? Súper. Vamos avanzando. Vamos a hablar de algunos conceptos básicos. Vamos a hablar ya de lleno en el diferencial, nuestro famoso diferencial. Es importante
que para las personas que no son eléctricas, la corriente se va a medir en amperes. Por eso vamos a encontrar, y está expresado con la letra A, o en alguna de sus equivalencias, miliamperes, kiloamperes, amperes, que son las principales que encontramos. Es muy raro de repente equipos que a lo mejor puedan tener micro o mega amperes, pero lo más común que encontramos son mili y kilos, ¿ya? La tensión la vamos a medir en volt, ¿ya? La tensión se mide en voltaje, ¿ya? Se mide en volt y se simboliza con la letra V mayúscula. Y la frecuencia la vamos a medir en hertz. Ahí existen equivalencias. En algunos dispositivos, como este que yo tengo acá y como el que está en la imagen, dice que la sensibilidad es de 30 miliamperes, pero en otras marcas o en otros modelos, la sensibilidad nos dice que es de 0,03 amperes. Ah, ¿son distintas sensibilidades? No, son equivalencias. 30 miliamperes es igual o equivalente a decir 0,03 amperes. Y ahí hay alguna otra equivalencia. 1 ampere es igual a 1000 miliamperes o 6 kiloamperes es igual a 6000 amperes. En algunos diferenciales vamos a tener sensibilidad mayor, como son los 300 miliamperes, y en otros vamos a tener que es 0,3 amperes, pero es lo mismo, ¿ya? Estamos hablando en amperes solamente en distintas unidades, exactamente, ¿ya? Entonces, pero la idea es que las personas que no son eléctricas o puedan entender que eso corresponde a lo mismo si hacemos la tabla de conversión, ¿ya? Para comenzar. Dentro del mundo de los diferenciales, de las familias de las protecciones diferenciales, nosotros las vamos a encontrar como RCD, ¿ya? Residual Current Device, ¿ya? Esa es la sigla, ¿ya? Un dispositivo de corriente residual. Ese es como el nombre genérico, la familia como grupo, y luego de ese grupo se empiezan a desplegar otros nombres. Tenemos los RCCB, que es un interruptor diferencial, pero sin sobrecorriente. O sea, este sería un RCCB, ¿ya? Porque yo no estoy limitando aquí la sobrecorriente. Pero hay otros dispositivos que en el mismo equipo también son diferenciales y aparte en el mismo dispositivo son diferenciales y disyuntor, o sea, nos protegen de la sobrecarga, ¿cierto? Sobrecorriente o cortocircuito, ¿ya? En el mismo equipo. Y a esos los podemos encontrar con la sigla RCBO, ¿ya? Que tienen protección de sobrecorriente. Hay otros que son los MRCD, que son modulares, ¿ya? Tenemos monitores de corriente residual, los RCM. A veces encontramos en otros lugares, más como hospitales, también tenemos monitores que están viendo lo que son las fugas, ¿ya? Sobre todo en los pabellones quirúrgicos, con un transformador de aislación, vamos a encontrar ese tipo de dispositivo. Otra sigla también es interruptor automático con protección diferencial, ¿ya? CBR. Principalmente son las cajas moldeadas, las protecciones termomagnéticas que son más grandes, ¿cierto? Que acá no tienen diferencial, pero yo al agregarle un módulo o agregar un dispositivo que haga disparar este elemento a través de una bobina de disparo, podría tener esa solución, ¿ya? Existen tomas de corriente con diferencial también incluidas, enchufes, ya enchufes del hogar y que tienen ahí un diferencial. Entonces, cuando detecta una fuga, alguien metió el dedo al enchufe, o a lo mejor la lavadora o el microondas, o algo metálico, o algo que tiene carcasa metálica está enchufada, ¿cierto? El diferencial va a estar protegiendo ese mismo dispositivo. No sé, por ejemplo, alguien, no sé, invirtió mucha plata en su computador o invirtió mucha plata en su Play, y para que no se eche a perder, invierte un poquito más en un enchufe más sofisticado que tenga su protección diferencial o que tenga con otro tipo de protección el enchufe. Ya existen dentro del mercado modulares que son los mismos enchufes que tenemos en el hogar, que pueden tener ese diferencial. Por eso se llaman modular. Y hay otros dispositivos que también que son portátiles. Ya tenemos maquinaria o elementos para verificar si es que hay alguna fuga o no. Siglas normalmente que conocemos dentro de los diagramas unilineales, nosotros el diferencial lo vamos a encontrar con ID, interruptor diferencial, o el famoso PD en un rectángulo, ¿cierto? Nosotros nos vamos a dar cuenta que esa simbología, que es un famoso rectángulo, ¿cierto? Dentro de nuestros diagramas unilineales que tiene una P y una D, ese sería el famoso protector diferencial. Y efectivamente, ahí dice Ismael que también existen los disyuntores diferenciales. En el mismo equipo, en el mismo
elemento es protección diferencial y frente al cortocircuito y la sobrecarga. Y vamos a encontrar una diferencia que tiene una banderola. Entonces yo podría saber frente a qué operó, ¿cierto? Porque yo me voy a encontrar con el dispositivo con la maneta abajo cuando operó, pero no voy a saber si fue por sobrecarga o cortocircuito o fue por alguna fuga. Entonces la banderola me va a indicar si es que fue por una fuga o no. ¿Es necesario la tierra de protección para que actúe el diferencial? Es un tema súper controversial, pero sí, es importante porque la fuga, la tierra nos va a ayudar a que actúe de mejor forma el diferencial. Yo soy un cuerpo, ¿cierto? Que a lo mejor, o una máquina, hagamos el ejemplo de una máquina, ¿ya? Yo esta máquina, este tablero, hay un tablero, ¿cierto? Y que tiene una máquina conectada, y esta máquina está conectada a tierra, ¿ya? Entonces, y hay un diferencial. Entonces, cuando existe una fuga, la fuga se va a ir por la tierra al tiro. Entonces, el diferencial va a operar instantáneamente, ¿ya? Entonces, es sumamente importante también que tengamos una tierra, ¿ya? Otros dicen, sí, no es tan necesario, pero mientras tengamos más elementos de seguridad dentro de nuestra instalación y reduzcamos al máximo los posibles accidentes, es mucho mejor, ¿ya? La tierra nos va a ayudar bastante. Por eso se exige también dentro de nuestro reglamento, en nuestras normativas. Ya no hay casas que a lo mejor no tengan tierra, todas tienen tierra. Sigamos avanzando. Eso un poco relacionado a lo que son las familias o siglas que nosotros podemos encontrar en relación a los diferenciales. Exactamente, Ismael ahí nos dice que también es necesaria porque de lo contrario sería una persona la que haga tierra para que actúe, y efectivamente ahí se va a electrocutar la persona, entonces con la tierra nos ayuda bastante, ¿ya? Es sumamente importante. Vamos a hablar un poco de norma de producto, ¿ya? Porque yo, Legrand, hagamos cuenta, yo soy señor Legrand y quiero vender mi producto al mercado. Yo para que este producto salga tengo que cumplir con ciertos estándares o ciertas normativas. Y una de estas normativas, para que este diferencial salga al mercado y sea de forma segura y cumpla con los estándares, tengo que aprobar la 61008. Yo aprobando esa normativa, ya mi diferencial lo podría comercializar. Y también hay otra normativa que es la 62427, que son para otro tipo de diferenciales, tipo F y tipo B. Entonces existen otros tipos de diferenciales, no solo este. Efectivamente, ¿ya? Vamos a hablar de este, que es la construcción más sencilla. Yo al interior de este diferencial me voy a encontrar con algo bien simple. Voy a tener un toroide magnético, ¿ya? Y dentro de ese toroide alrededor voy a encontrar una bobina, ¿ya? Donde va a estar circulando la corriente que entra, ¿cierto? Y después va a pasar la corriente que retorna, ¿ya? Entonces, ese toroide va a ser como mi especie de sensor, va a estar sensando la corriente que está entrando y la corriente que está regresando. Y mientras se cumpla una condición, mientras esas corrientes sean iguales, por suma fasorial van a ser idénticas, pero con distintos signos, la suma va a ser 0. Entonces, el diferencial va a estar en su óptimo trabajo, no va a operar. El diferencial se va a mantener arriba, mientras lo que entra es igual a lo que está retornando, ¿ya? Esa es una función del diferencial. Ahí el diferencial está feliz, está trabajando súper bien. El problema ocurre cuando hay una fuga, ¿ya? Y para eso, dentro de ese mismo toroide, cuando se encuentra una diferencia entre lo que está entrando y lo que está saliendo, se empieza a generar una corriente que empieza a excitar un relé sensible. Y ese relé sensible es el que hace operar. Entonces, ese relé sensible se tiene que bien ajustado de fábrica en esto, porque aquí yo no puedo hacer ningún ajuste. En otros diferenciales vamos a encontrar que tiene alguna potenciómetro o perillitas que nos va a permitir hacer el ajuste, ¿ya? Pero en este no. Y ese relé sensible es el que se va a encargar de operar. Cuando el diferencial detecta alguna diferencia, que a esa diferencia nosotros la vamos a llamar el delta o la sensibilidad que tiene el famoso diferencial. Ya, ¿qué diferencial se usa para un variador de frecuencia? Lo vamos a ver más adelante, lo tenemos. Diferencia de potencia, sí. Bobina, ultra. Exactamente. Exactamente. Ahí nos habla Raúl Rocha. Este diferencial es electromecánico,
¿ya? Entonces es súper, entre comillas, simple su parte interior. Nos vamos a dar cuenta que efectivamente va a tener 3 bobinas. Va a tener la bobina que está midiendo lo que entra, la bobina que retorna y una pequeña bobina que está conectada al relé sensible, el cual se va a excitar esa bobina cuando encuentra una diferencia de corriente, ¿cierto? Un delta de corriente, cuando es distinto lo que está entrando a lo que está retornando, va a excitar esa otra bobina que le va a dar la señal al relé sensible, que es como una especie de solenoide o una armadura que también lo nombran en otras literaturas, que hace esa acción, ¿ya? Cuando se energiza, ¡pum!, y hace que opere el diferencial. Así, muy grotescamente se lo estoy explicando, ¿ya? La sumatoria de los automáticos no... bueno, ese es otro temita que vamos a ir ahondando un poquito más adelante, pero sí, lo nombramos después cuando entramos a la normativa nacional. Vamos a avanzar. Entonces aquí tenemos el primer caso, ¿ya? Cuando la corriente 1, vamos a llamar corriente 1 a la corriente que, por ejemplo, está pasando, llamémosla de entrada, y corriente 2 a la que está retornando, van a ser iguales en magnitudes, pero en sentido contrario. O sea, si yo las sumo fasorialmente, su resultado va a ser 0 y no va a excitar la bobina rojita que yo tengo ahí, que está asociada al relé sensible, que va a hacer que opere el diferencial, ¿ya? Y ahí el diferencial no va a operar nunca. Mientras se cumpla esa condición, que la corriente que está entrando y la corriente que está retornando, el diferencial está súper feliz y no va a operar nunca. ¿Cuándo opera o está dispuesto a operar este diferencial? Cuando ya encuentra una diferencia. Entonces aquí hay un ejemplo de que la corriente que está entrando al diferencial es distinta a la que está retornando. ¿Y por qué es distinta? Porque resulta que acá, hagamos cuenta que hay una carga y en esa carga hay una fuga que se está yendo a tierra. Ah, ya, hay una fuga. Entonces hay un delta. Y si recuerdan ustedes, las corrientes de Kirchhoff, ¿cierto? La ley de Kirchhoff de corrientes me dice que la suma de todas las corrientes es 0, pero también lo podríamos definir como que la suma de las corrientes que están entrando en un punto es igual a las corrientes que están saliendo. Entonces, por ejemplo, la corriente que está entrando en este diferencial va a ser igual a la que está retornando más la fuga. Entonces, esa pequeña fuga es la diferencia que yo voy a encontrar en este toroide. Entonces, el diferencial va a decir, oye, yo te estoy pasando 10 amperes, esto es un ejemplo burdo nomás, pero me estáis regresando 8. O sea, una fuga súper grande de 2 amperes, ¿ya? Entonces, claro, está suministrando 10 amperes, pero están solamente regresando 8 porque 2 se están yendo para otro lado, ¿ya? Entonces ahí el diferencial está dispuesto a operar. ¿Cuándo va a operar? ¿Cuándo va a operar el famoso diferencial? Cuando se cumpla lo siguiente. El diferencial va a operar cuando la corriente de fuga, o esa corriente que está saliendo por ahí, que no está retornando, sea igual a la mitad de la sensibilidad, ¿ya? O sea, si mi diferencial dice 30 miliamperes, en realidad por normativa, esas normativas que yo les dije que de producto, que tenía que yo cumplirlas para poder vender este producto al mercado, me exige que este diferencial esté dispuesto a operar cuando sea la mitad de la sensibilidad. O sea, yo a los 15 miliamperes, este diferencial ya está dispuesto a operar, ¿ya? No va a esperar a que circulen y tenga una diferencia de 30 miliamperes para recién operar, sino que mucho antes, a la mitad de la sensibilidad, el diferencial ya está listo para operar, ¿ya? Espero que quede claro, no es algo tan complejo, es simple. ¿Y por qué hablo tanto de este funcionamiento que a lo mejor puede ser simple, electromecánico? Porque es uno de los más seguros. Este funcionamiento del diferencial se llama que no es dependiente de la tensión, ¿ya? Porque si yo aquí no tengo 220, tengo 110 volts, tengo 20 volts, tengo 5 volts, el diferencial va a funcionar igual, ¿ya? Ojo con eso, este diferencial no es dependiente de la tensión. Vamos a encontrar en el mercado otro tipo de diferenciales que sí son dependientes de la tensión. ¿Y cómo yo los voy a identificar? Porque son electrónicos, ¿ya? Dentro, en su interior, vamos a encontrar que son electrónicos y yo me voy a dar cuenta fácilmente porque los voy a tomar y este diferencial pesa porque adentro hay una bobina, ¿cierto? Hay un toroide, entonces me genera un peso, mientras que el electrónico es súper liviano, ¿ya?
Pero ese electrónico es dependiente de la tensión. Si yo no lo tengo alimentado y con ciertos niveles de tensión, ese diferencial no va a operar, aunque haya una fuga. Por eso es importante, quedémonos con la tecnología antigua y la que realmente funciona y no es dependiente de la tensión. No porque la electrónica sea un avance tecnológico, puede ser más seguro. En este caso, el diferencial nos damos cuenta que no, ¿ya? ¿Cómo conecto un diferencial trifásico para un motor? Muy buena pregunta, y de hecho eso lo encontramos en la siguiente slide. Bueno, no aquí, pero no, nos va a dar el pie para poder hablar de aquello, ¿ya? Este es el principio de funcionamiento. Tenemos diferenciales que son bipolares o para instalaciones monofásicas y diferenciales para instalaciones trifásicas. Mismo funcionamiento. Tenemos el toroide con sus 2 bobinas, ¿cierto? Y su tercera bobina que excita al relé. Y en el caso trifásico no vamos a tener 2, sino que vamos a tener 4, una por cada una. Neutro, fase 1, fase 2, fase 3. Y que va a excitar cuando encuentre una diferencia, porque la suma igual de todas esas corrientes nos debiesen dar 0 cuando está en óptimas condiciones, pero cuando hay una diferencia quiere decir que hay una fuga y va a excitar esa pequeña corriente y nos va a desconectar. Sigamos avanzando, porque vamos a responder esa pregunta con una slide que viene luego. Importante cosa a considerar. Forma de conectar un diferencial. Los diferenciales Legrand y Ticino tienen la ventaja y característica de que se pueden conectar tanto por la parte superior como con la parte inferior. No hay ningún problema. Aquí tenemos la flecha, ¿cierto? Podemos alimentar tanto los monofásicos o trifásicos por la parte superior y tenemos después las cargas en la parte inferior, o podemos alimentarlo en la parte inferior y las cargas en la parte superior, no hay ningún problema. De hecho, si nosotros vemos los diferenciales Ticino, nos dice aquí 1, 2 o acá abajo 2, 1. Entonces nos da a entender que podemos conectarlo por ambos lados, ¿ya? Hay otros diferenciales que también tienen el neutro marcado, ¿ya? Que nos dice que solamente por ahí. En este tipo de diferenciales nosotros podríamos conectar por cualquiera de los dos. Podría tener fase acá, neutro acá, o neutro acá y fase acá. El diferencial va a funcionar, no requiere polaridad, por lo menos los Legrand o los Ticino, ¿ya? Que es la marca que estamos comentando en este webinar. Y en relación a cómo conecto un diferencial trifásico sin neutro, ¿ya? Importante. Entonces acá tenemos un ejemplo. Tenemos acá un diferencial, ¿cierto? Sin neutro. O sea, tenemos solamente las 3 fases, ¿ya? Yo voy a conectar mi diferencial normal. Solamente que la línea de neutro no la voy a conectar, solamente voy a dejar las 3 fases. O podría tener las 3 fases acá y la última no la conecto. Da independientemente lo mismo en el diferencial Legrand. Pero hay que tener una consideración, ¿ya? Yo voy a tener mi diferencial solamente con las 3 fases, el neutro no lo voy a conectar, y voy a tener mi carga o mi motor que solamente tiene 3 fases, así que no hay ningún problema. Y el diferencial va a estar súper bien y va a operar cuando detecte alguna fuga, ¿ya? Pero el diferencial no va a operar mientras la suma de sus 3 fases sea lo mismo de lo que están, la suma de sus 3 fases sean igual a 0, no va a operar, sino que cuando sean distintas es que hay alguna fuga y el diferencial va a operar. Mismo funcionamiento que anterior, solamente que no estoy conectando el neutro. Pero tengo que tener esto a considerar, que yo no puedo conectar nada, ningún consumo monofásico, ninguna otra cosa, entre la salida del diferencial hasta mi carga. Porque si yo conecto una carga monofásica, por ejemplo en la fase 3 en este caso, esta carga monofásica va a estar retornando por el neutro y el diferencial lo va a detectar como una fuga. Entonces va a operar instantáneamente, el diferencial actúa sin falla. Por eso, cuando yo voy a tener esa forma y quiero conectar un motor, no sé, una carga, que es solamente trifásica sin el neutro, ¿se puede hacer? Sí se puede hacer, pero tengo que considerar que entre el diferencial y esa carga, yo no conecte ninguna carga monofásica porque la va a leer, la va a detectar como si fuese una falla, aunque no sea falla, ¿ya? Porque el retorno lo está haciendo por otro lado, por el neutro. Así que eso a considerar, exactamente, un desequilibrio de carga en las fases. ¿Ya? Esa es una forma, ¿ya? Mientras se cumpla esto, si la suma de las 3 corrientes es igual a 0, no va a operar, pero si hay diferencia, va a operar. Mismo caso para cuando yo tengo un diferencial con neutro. Aquí el neutro lo tenemos representado con esta última. No voy a tener ningún problema
porque el consumo también lo estoy haciendo en una de ellas. Y aquí no actúa si es que sin falla. Aquí actúa sin falla. Aquí solamente va a actuar cuando haya alguna falla, ¿ya? Tener eso a consideración. ¿Se puede conectar? Sí, se puede conectar sin neutro. Sí, lo vamos a tomar un poquito más adelante el tema de las banderolas, ¿ya? Cuando veamos la oferta de producto. Otra forma errónea de conectar un diferencial, incorrecto, que a veces no nos damos cuenta y estamos armando un tablero y tiene muchos diferenciales, muchos circuitos, o de repente salió algo imprevisto que tengo que agregar un circuito adicional en un tablero que ya está instalado, está energizado y todo. El tema de que la carga, yo siempre la tengo que conectar aguas abajo del diferencial para que tenga un correcto funcionamiento. Porque si yo la carga conecto solamente la fase aguas abajo del diferencial y el neutro, por ejemplo, lo coloco aguas arriba, el diferencial puede operar sin tener falla, ¿ya? Así que, ojo, ¿cómo conecto bien la carga? La carga completa tiene que estar aguas abajo del diferencial, ¿ya? Son cosas básicas que a lo mejor ustedes dicen, pero nadie hace eso. Pero créame que muchas veces ocurre. Vamos a ver para qué sirve este famoso botón. Se dan cuenta que si yo subo el diferencial y aprieto el botón, no funciona. No funciona porque para que funcione el diferencial tiene que estar energizado, ¿ya? Nosotros como fabricantes recomendamos que esta prueba se realice por lo menos una vez al mes. ¿Para qué motivo? Para verificar que el funcionamiento electromecánico del diferencial esté correcto. Si es que tuviesen un instrumento de medida, también lo pueden hacer y pueden medir el diferencial para que puedan corroborar que está operando a tal sensibilidad, ¿ya? Se puede y es mucho mejor. Pero esta es una sensibilidad, esta es una prueba, perdón, sencilla, donde la idea es que ustedes prueben por lo menos una vez al mes y que el diferencial baje. Si no baja, ojo, hay que cambiarlo para que tengamos nuestra casa segura, nuestra instalación segura. ¿Qué más? Y acá tenemos distintos diferenciales. Ahí de a poco vamos a ir respondiendo algunas preguntas, por eso no las he respondido todas, porque ahora hablamos, dependiendo yo el tipo de carga que tengo, es qué diferencial voy a utilizar. Actualmente existen 4 tipos de diferenciales. El diferencial más común, el que tengo en mis manos y el que pueden tener ustedes en sus casas, que es el diferencial tipo AC, ¿ya? Se llama AC porque es corriente alterna, ¿ya? Puede detectar fugas solamente en corriente alterna, ¿ya? Ya sea una fuga, ¿cierto? O una falla en corriente alterna, este elemento es capaz de detectarla. Y es para principalmente instalaciones comunes, cargas en corriente alterna. ¿Qué pasa cuando yo ya tengo algunas cargas electrónicas, cargas que tienen componentes pulsantes? Por ejemplo, cuando yo tengo corriente alterna y quiero rectificarla, que pasa por un diodo rectificador, ¿cierto? Un puente rectificador, eliminando el semiciclo negativo y solamente dejando los semiciclos positivos, a eso nosotros le llamamos como una corriente pulsante, ya una corriente directa, algunos la pueden nombrar, que es como el inicio para tratar de llegar a una corriente continua. Entonces, cuando yo tengo algún panel solar en mi casa, hoy en día en las especificaciones técnicas de las viviendas que están inyectando energía a la red vía la energía solar, están exigiendo el diferencial tipo A. Ese diferencial tipo A es lo mismo que el tipo AC, pero también va a detectar esas fugas en corriente pulsante o corriente directa, ¿ya? Esa es la función del diferencial tipo A. O sea, es un escalón más arriba, no solamente protege fuga en corriente alterna, sino también en fuga en corriente pulsante. Luego apareció otro diferencial, que hoy en día se llama tipo F, pero a lo mejor las personas o instaladores que llevan más tiempo lo conocían como HPI, el famoso diferencial HPI, hiperinmunizado, ¿ya? Ese diferencial, aparte de detectar fugas o fallas en corriente alterna, corriente pulsante, también detecta las de alta frecuencia. ¿Dónde tenemos fugas de alta frecuencia? Principalmente en las salas de computación, ¿ya?
En las salas de computación nosotros vamos a encontrar que tienen fuentes switching, ya los computadores. Entonces tratan de rectificar a través de electrónica y de algunos transformadores con alta frecuencia, tratan de rectificar la corriente alterna a continua. Entonces eso genera mucho ruido o mucha contaminación dentro de la red. Otro ejemplo son las iluminaciones LED. Tengo un galpón, tengo un colegio, tengo un mall, por ejemplo, un hospital, que mucha iluminación LED. Y todos esos drivers que tienen esta iluminación LED, la suma de cada uno de ellos también transforman la corriente alterna a corriente continua, porque en corriente continua funcionan los LED, pero en un espacio muy reducido, también me genera todas estas posibles fallas. ¿Ya? Entonces, si yo tengo a lo mejor un diferencial normal dentro de esas instalaciones, lo más probable es que el diferencial a veces opera solo. Y decimos, chuta, ¿operó? ¿Por qué motivo operó? Chuta, que no tengo idea. Entonces, lo recomendable para ese tipo de cargas es un diferencial tipo F, ¿ya? Porque en su interior vamos a encontrar que tiene el mismo mecanismo, después lo vamos a ver más gráficamente, pero que tiene otro elemento. Pero el funcionamiento inicial es el mismo, ¿ya? Pero nos va a detectar esas fugas en alta frecuencia. Y por último, cuando preguntaban qué pasa con qué diferencial uso para cuando yo tengo fuga en corriente continua o cuando tengo algún variador de frecuencia, ahí se exige el diferencial tipo B de barco. Entonces, además de ser los 3 diferenciales anteriores, también me detecta fugas en corriente continua, ¿ya? En corriente continua. Hoy en día me ha tocado ver hartas especificaciones técnicas, por ejemplo, los famosos tableros de ascensores. Exigen que tiene que ir un diferencial tipo B, ¿ya? Hoy en día con los cargadores de vehículo eléctrico, en el RIC asociado, si no me equivoco, el RIC 15, también cuando yo quiero armar la infraestructura eléctrica para el cargador, me da alguna opción y dentro de las opciones me dice, puede utilizar un diferencial tipo B o puede utilizar un diferencial tipo A con ciertas otras características, ¿ya? Y eso, ¿ya? Entonces yo dependiendo la carga que yo tengo, es el tipo de diferencial que yo voy a utilizar para optimizar también la seguridad de la instalación y de que no tenga problema de que estén actuando intempestivamente, así de la nada, ¿ya? ¿Cómo yo identifico un diferencial? Porque el diferencial aquí no me dice, es un diferencial tipo AC, es un diferencial tipo F, es un diferencial tipo B. No me lo dice, sino que lo puedo identificar por el icono que tiene. Por ejemplo, el icono en mi camarita de este diferencial, solamente tengo ahí la señal alterna. Entonces yo, solamente alterna, puedo decir, es un diferencial tipo AC. Pero ya si tuviese la alterna y tuviese un pulsante en el mismo recuadro, podría decir que es un diferencial tipo A. Y si además se agrega un recuadro con el icono como de alta frecuencia, una onda más compacta, con una amplitud de onda distinta, un ancho de banda distinta, perdón, podría decir que es un diferencial tipo F, y ya cuando aparece el icono en corriente continua, podría decir que es un diferencial tipo B. Entonces yo con la iconografía del diferencial, la leyenda que tiene el diferencial, podría identificar qué tipo de diferencial es, ¿ya? Perfecto. Conociendo un poquito más, ya que existen distintos tipos de diferenciales, vamos a ver un poco la norma de producto, ¿ya? Dependiendo de la forma de onda, podría encontrar diferenciales normales. Y acá había una persona que preguntaba por la banderola. Este dispositivo de acá es un disyuntor diferencial termomagnético y diferencial en el mismo equipo. Y aquí abajito tengo una banderola. Entonces ahí me va a arrojar una banderola, no recuerdo si era celeste o amarilla, que se va a cambiar de color cuando opera por diferencial. Y además yo lo identifico porque tiene la sensibilidad, tiene 30 mA, tiene una curva C y va a tener también una capacidad de ruptura, ¿ya? Entonces podrías identificarlo fácilmente cuando es un disyuntor diferencial. Hay otro tipo de formatos diferenciales. Por ejemplo, cuando yo tenía el caso de cajas moldeadas, o a lo mejor tengo un automático más grande de corte en aire, que son niveles altos de corriente, estamos hablando 1000 amperes, 2500, hasta 6300, yo podría colocar un dispositivo acá, que es un relé diferencial, donde yo voy ajustando la sensibilidad
y a través de un toroide va a estar midiendo y él le da la señal a una bobina de disparo del automático y va a hacer que opere. ¿Ya? Entonces tenemos todos estos formatos. Hay block diferencial donde yo coloco aquí la protección termomagnética y optimizo un poco los espacios dentro del tablero. Aparte de los diferenciales tipo A, B y F en algunos distribuidores, lo encuentran los más comunes. Lo más común es encontrar Legrand. Bueno, esto es unificado para todos los fabricantes en realidad. Todos los fabricantes, porque son normativas que están sobre nosotros mismos. Entonces todos tienen que cumplir con esas normativas. Ya que un distribuidor tenga más stock Legrand, pucha, mejor todavía. ¿Ya? Entonces, el mejor diferencial, ya saben cuál es. No, pero ese es su criterio, ¿ya? La idea es que ustedes puedan conocer un poco más acerca de cómo funciona, qué tipos de diferenciales, qué me dice la normativa del diferencial, y si tienen stock, pucha, súper bien. Veamos, avancemos. Bueno, esta es como una diferencia entre el diferencial tipo AC y el diferencial tipo F en su interior. Es el mismo funcionamiento inicial. Vamos a tener su toroide con su bobina y vamos a tener el relé de desconexión. Ahí tenemos algunas imágenes de cómo es el relé, ¿cierto? Va como el toroide con su bobina que está midiendo lo que entra versus lo que sale. Y este es como el relé sensible que tiene ahí un pequeño como solenoide que cuando se energiza o se excita, se levanta y activa un mecanismo el cual hace que la maneta baje, ¿ya? Y acá hay una resistencia que es lo que hace el botón de test. Ya el botón de test tiene una resistencia que genera una fuga interna ficticia para decir que lo que está entrando es distinto a lo que está saliendo y cuando nosotros presionemos hace un contacto para que la corriente pase por esa resistencia y el diferencial opere. Ya ese es como el funcionamiento que tiene el botón de test. Entonces, si yo comparo este diferencial normal, tradicional, tipo AC, por un diferencial tipo F, en su inicio es lo mismo, su base es lo mismo, ¿ya? Porque también me va a detectar fuga en corriente alterna, pulsante, pero lo que voy a tener distinto, voy a tener otras etapas. Voy a tener filtros, voy a tener una temporización, voy a tener unos varistores y voy a tener el relé de desconexión. Hay una pequeña electrónica, pero va después de la parte del corazón electromecánico. Entonces, sigue siendo el diferencial tipo F un diferencial que no es dependiente de la tensión, ¿ya? Eso es importante. ¿Qué encontramos en la parte frontal del diferencial? Siempre vamos a tener sus características por el calibre. Hay diferenciales que son de 25 amperes, de 40 amperes, de 63 amperes. Pero recordemos, este equipo no nos va a proteger frente a sobrecarga o frente a cortocircuito, sino lo que quiere decir esa corriente, que este dispositivo, sus cables que están internos, su fabricación interna, es capaz de soportar hasta corrientes de 25 amperes, por ejemplo, ¿ya? O 40 o 63. Ya, eso es lo que quiere decir, pero no nos va a proteger frente a una sobrecarga ni cortocircuito. Por eso después la normativa nos exige que siempre, siempre, en todo caso, el diferencial tiene que ir acompañado con su hermano, que es la protección termomagnética. Puede ser agua arriba o puede ser agua abajo, son funciones distintas. A veces dicen, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Quién va primero, el diferencial o la protección termomagnética? Son dos protecciones distintas. Salvavidas, va a detectar sobrecarga, cortocircuito, ¿ya? Puede ir arriba, puede ir abajo. Ambas van a tener funciones distintas cuando ocurra algo, ¿ya? Pero después vamos a ver qué nos dice la norma para tener un orden también, pues, porque no es la idea que yo en un tablero a veces tenga arriba, abajo y voy variando en todos lados, ¿ya? Y todo esto está en relación a la normativa. También el diferencial nos va a decir frente a qué normativa está. La primera, la que termina en 8, son solamente diferenciales, y si yo me doy cuenta qué normativa rige frente a los disyuntores diferenciales, me voy a fijar que tiene un 9. Todos los diferenciales tienen su diagrama unilineal, ¿ya? Todos los diferenciales nos va a indicar su sensibilidad. Todos los diferenciales van a tener ahí la onda para saber qué tipo de diferenciales. En este caso sería un tipo AC. La temperatura, ¿ya? Bueno, en este caso, y también un número de referencia que nosotros le damos el código para que ustedes puedan pedir esos diferenciales. Exactamente, esas son las temperaturas a las cuales funciona el diferencial. Hasta menos 25 en funcionamiento, no es temperatura de almacenaje. A veces podemos encontrar en la ficha técnica temperaturas de almacenaje y de funcionamiento. Entonces, en lugares donde hay mucho frío, podemos utilizar este diferencial sin ningún problema. O sea, podríamos resumir que el diferencial Legrand lo podríamos utilizar a lo largo de todo Chile, de mar a cordillera. Sobre todo a veces las mineras hacen mucho frío. Este diferencial va a operar frente a esos menos 25, ¿ya?
vamos a ir avanzando. Sí, podemos ahondar un poquito más cuando veamos la oferta, porque ahí la vamos a tocar. Vamos a ir avanzando un poquito más rápido para que veamos qué nos dice la normativa, ¿ya? Bueno, estas son cosas importantes que debiésemos tener frente a las corrientes de fuga persistentes. El diferencial lo vamos a escoger dependiendo del tipo de carga o circuito que nosotros tengamos. Revisar siempre los daños en los cables. Un daño en un cable puede generar una fuga, ¿ya? Verificar si es que hay daño en la aislación de ello. Las conexiones defectuosas. Recordemos que este elemento también yo conecto algo acá, ¿cierto? Conecto un cable. La idea es que el torque también pueda hacer para que la superficie del conductor haga 100% contacto y no solamente una sección muy pequeña, entonces puedo tener también problemas por aquello. Fallan los equipos, ¿ya? Pueden tener fallas internas. Hace poco me llamó una prima que no es eléctrica y me dijo, oye, yo te vi que hacía algunos TikTok, algunos videos en YouTube y vi que tenía ahí este elemento y sabéis que en mi casa lo subo y se baja. Claro, tenía ahí una fuga en la cocina, tuvo un problema en su cocina eléctrica, entonces al desenchufar se dio cuenta que ya no bajaba. Entonces ahí hay que tener ojo en fallas dentro de los equipos dispositivos. Vamos a ver qué más tenemos. Norma de instalación. En la norma de instalación ya la IEC no me aplica a mí, sino que la norma de instalación la aplica a ustedes, a quienes van a instalar este dispositivo. En este caso, en la SEC, ya normativa nacional. En algunos lugares de todo lo que es minería, tenemos al CERNAGEOMIN. Laboratorio, ya, para que este producto se pueda vender en Chile sin ningún problema, tiene que pasar por laboratorios también como SESMEC, INCSER, y también hay otros usuarios, otras normativas que usan alguna industria como minera escondida, como lo que es NOSA y OCHA. En ese caso, yo les comentaba que ellos ya dejaron de utilizar probablemente el de 30 mA y están utilizando el de 10 mA, ¿ya? Que son estándares que ellos quieren tomar mayores. Pero ¿qué nos dice la normativa en relación a los diferenciales? Toda protección diferencial tiene que estar protegida frente a la sobrecarga. ¿Ya? Y esto lo encontramos directamente en los RIC. Esto a lo mejor puede ser un poco más tedioso porque es normativa, es lectura nomás, pero es importante considerar que la normativa me exige que el diferencial siempre deberá estar protegido, no solo a veces, sino que deberá siempre estar protegido frente a la sobrecarga y el cortocircuito. O sea, yo podría decir que puedo tener una protección general. Vamos a actualizarlo a la norma y vamos a colocar una protección omnipolar, ¿ya? Como general. Y agua abajo podría tener un diferencial, ¿ya? Súper bien. Y después me dice, mediante una protección termodinámica. Para esto, la corriente nominal de la protección diferencial deberá ser igual o mayor a la corriente nominal de la protección termomagnética. En este caso, yo tengo una termomagnética que es de 25 amperes. 25 amperes. Entonces, yo podría colocar acá abajo un diferencial de 40 amperes. Y estoy cumpliendo con la norma. Si yo coloco uno de 25, sí, también podría estar cumpliendo porque dice, deberá ser igual o mayor, pero estoy muy ajustado. Entonces, frente a una sobrecarga, algún cortocircuito, el diferencial queda muy ajustado cuando yo tengo una protección de 25, diferencial de 25. Podría dañarse, a lo mejor en algún momento, en algún tiempo. Entonces, siempre es recomendable que sea mayor el diferencial. Entonces, caso que por ningún motivo puede pasar, que el diferencial sea de 16 amperes y la protección sea de 25, porque ahí yo no estoy protegiendo al diferencial. Yo con esta protección estoy protegiendo al diferencial frente a la sobrecarga, de que no se dañe internamente los bornes que tiene, los conductores, todo lo que tiene interno, las bobinas, porque todo eso está diseñado para 25, para 16, para 40, para 63, ¿ya? Importante a considerar. Dice que también se aceptará arriba la instalación, la protección termomagnética instalada agua arriba, o se aceptará también que la suma de las corrientes nominales de las protecciones termomagnéticas aguas abajo que dependan del diferencial no sea mayor a la capacidad del diferencial. Por ejemplo, tengo un diferencial que es de 40, ¿ya? Entonces yo agua abajo tengo estos dos termomagnéticos, que uno es de 10 y el otro es de 20. 20 más 10, 30, diferencial de 40, funciona, no hay problema. El problema es cuando yo tengo 40 y a lo mejor tengo 3 de 20 abajo, ya no podría, ¿ya? Siempre tiene que ser igual. Vamos a ver otro punto en la norma, aquí estamos viendo uno, para que no digan, oye, pero falta algo más, po. Sí, faltan varias cositas más.
La normativa también en un punto, no sé si lo tengo ahí, pero me dice que puedo tener un máximo de 3 circuitos aguas abajo del diferencial, ¿ya? Máximo 3, exactamente. Máximo 3 circuitos se pueden colocar aguas abajo del diferencial, siempre y cuando la suma de estos 3 no sea mayor a la capacidad del diferencial. En este caso, me paso aquí, así que voy a colocar 3 de 10. Tengo aquí 3 automáticos 10, la suma me da 30 y tengo aquí un diferencial de 40, funciona. Pero no podría poner 1/4, ahí ya tendría que colocar otro diferencial con otro elemento. Pero también la normativa, tengo que proteger a este dispositivo aguas arriba. ¿Ya? Vamos a ir avanzando. ¿Qué otro punto es importante en la norma? Que nos habla sobre los diferenciales. Cuando yo tengo puesta a tierra, ¿ya? Esto es lectura no más. Se podrá superar el valor resultante de la puesta a tierra de servicio de 20 ohm, que es lo que nos exige la normativa, solamente en instalaciones de baja tensión que cumplan con al menos uno de estos puntos. Aquí vamos a leer solamente un punto. Que respeten cierta potencia de 10 kilowatts, pero ahí lo importante dice que todos los alimentadores de esa instalación, que yo me podría sobrepasar, si es que yo tengo una instalación y tengo una resistencia que es distinta a los 20 ohm, y resulta que me está dando, no sé, 70, máximo un tope de 80, me dice que yo puedo tener todos los alimentadores de la instalación, tienen que estar protegidos frente a un protector diferencial de 30 mA. Eso es para detectar la fuga que hemos estado hablando ya constantemente, no para las personas, sino para la instalación, y que adicionalmente todos sus circuitos queden protegidos por protectores diferenciales que no superen los 30 mA. ¿Ya? Para este caso se nos permite que la puesta de tierra pueda llegar a un máximo de 80 ohm, la medición. ¿Ya? Son puntos que van apareciendo en la normativa que son interesantes. Entonces, claro, ahí yo podría tener una coordinación entre los diferenciales como lo que hablábamos anteriormente. ¿Qué otro punto en la norma? RIC número 7, protección de cortocircuitos, diferenciales y asimetría. Todo motor debe contar con un protector diferencial. Oh, chuta, a veces esto puede ser un problema porque lo comentábamos anteriormente, a veces se coloca un diferencial, el diferencial tiene neutro, chuta, me salta. Sí, podría utilizar diferencial, pero tengo que utilizar el tipo de diferencial correcto. Si va a tener variadores de frecuencia, tipo B, si no, un tipo AC, ¿ya? Veamos qué más tenemos en relación a la normativa. Sistema de autogeneración. Cuando yo tengo un grupo generador, ¿ya? También me dice que tiene que estar protegido frente a un diferencial. Ahí ustedes después lo pueden encontrar y pueden leerlo para poder ir avanzando. Pero lo importante de este punto es que tiene que ser un diferencial tipo A o tipo B, ¿ya? Ya no está exigiendo un tipo de diferencial este punto en la normativa cuando estoy usando un grupo generador. Medidas de protección, ya dependiendo las ondas sinusoidales, ¿cierto? Que puedan tener. Por ejemplo, hay una normativa que es el RIC número 5, que es frente a las tensiones peligrosas, que dice, cuando se prevea que las corrientes diferenciales puedan no ser sinusoidales, ya, que no sean sinusoidales, sino que a lo mejor están alteradas su forma, por ejemplo, en salas de radiografía, ¿cierto?, de computación, que no son cargas lineales, los protectores diferenciales ya tienen que ser distintos, no nos sirve el tipo AC, sino que puede ser un clase A, ¿cierto?, que asegura la desconexión de corrientes alternas, tanto como corrientes pulsantes, o un clase B, ¿ya? Eso es dependiendo de la carga nuevamente, y acá volvemos al punto inicial. Nos vamos a enfocar aquí a los tableros. Ahora en el ámbito de los tableros, RIC número 10, instalaciones generales, todo circuito de alumbrado, llámese circuito de alumbrado, iluminación y enchufes, deberá estar protegido frente al famoso protector diferencial, ¿ya? Cuya sensibilidad no sea superior a los 30 mA porque es un tablero de hogar, ¿cierto? Iluminación, enchufe, personas pueden tener contactos directos e indirectos, 30 mA para proteger a las personas. Y tiene que estar protegido frente a un termomagnético, ¿ya? Eso lo vimos en el punto anterior, pero lo vamos a seguir ahondando en el siguiente punto. Dice, se deberá asegurar que todo protector diferencial quede protegido frente a la sobrecarga y al cortocircuito mediante una protección termomagnética. Tengo un puro circuito, aplica súper bien esto. O podría ser así, ¿ya? Para esto, la corriente nominal de la protección diferencial deberá ser igual o mayor a la corriente nominal
de la protección termomagnética, lo mismo que vimos anteriormente, instaladas aguas arriba. O se aceptará también que la suma de las corrientes nominales de la protección termomagnética agua abajo, que dependan del diferencial, no sea mayor a la capacidad nominal de este, ¿ya? Entonces, en el mejor de los casos, lo más recomendable, protejo al diferencial, protección general, ¿cierto? Y a lo mejor puedo tener varios diferenciales acá, pero lo importante es que cada uno de esos diferenciales no me supere más de 3 circuitos y que la suma de estos 3 circuitos no sea superior a la de él y que la corriente del diferencial no sea menor a la que tiene la termomagnética. O sea, si la termomagnética es de 25, esta puede ser máximo de, no puede ser menor de 25, sino que podría ser 40, 63. Vamos a seguir avanzando, ¿ya? Algunos ya están pegando algunos textos ahí, pero es importante ir conociendo todos estos aspectos. Y aquí nuevamente tocamos, desde una protección diferencial no se podrán derivar más de 3 circuitos, para lo cual debe cumplirse con lo indicado en el punto anterior. En el caso que una protección diferencial agrupe más de un circuito, esta protección no podrá operar sobre el 100% de la instalación. O sea, yo en un tablero, este diferencial no puede operar sobre el 100% de la instalación. Se exceptúa de esta disposición los diferenciales de 30 mA que acompañan a la protección general. O sea, sí o sí me está tratando de decir que tengo que usar 2 diferenciales, ¿ya? Porque si mi instalación completa tiene 3 circuitos y solamente tengo un diferencial, ahí me dice que en este caso de una protección diferencial que agrupe más de un circuito, esta protección no podrá operar sobre el 100% de la instalación, ¿ya? Espero que se entienda. Entonces ahí tenemos un caso que tenemos una protección general, ¿cierto? Tenemos un diferencial y tenemos otro diferencial para que operen ahí sobre otros circuitos y no que un diferencial solamente opere para el 100% de todos los circuitos, sino que ahí los tenemos diferenciados, por ejemplo, alumbrado, enchufe, por ejemplo nomás, ¿ya? Eso en relación a la normativa. Para casa, ¿debo colocar breaker más diferencial o puedo colocar un disyuntor? Lo ideal es siempre tener el diferencial, ya sabemos que hay exigencia de la normativa colocar el diferencial, pero puedo ahorrar espacio. Por ejemplo, en vez de tener esto en cada uno de los circuitos, yo podría ahorrarme un espacio y que el mismo diferencial sea disyuntor más diferencial. Se podría, ¿sí? Y puede ahorrar ahí espacio. Vamos avanzando. Vamos a ver un poquito de la oferta. Los formatos tipo AC vamos a encontrar en formato Real DIN, ¿cierto? Voy a avanzar rápido en esto porque ustedes ya lo conocen. Para nuestras casas funciona súper bien ese tipo de diferencial y nos vamos a encontrar en las distintas sensibilidades hasta 300 mA, desde los 16 hasta los 100 amperes, ¿ya? A todo esto, este tipo de diferencial se le conoce como instantáneo. Hay otros diferenciales que son selectivos, donde yo puedo seleccionar la sensibilidad y también el retardo, ¿ya? Esa es como la diferencia. Luego en el tipo A, más o menos el mismo formato, voy a llegar también a esas sensibilidades de 300 mA, pero mi tope máximo van a ser de 80 amperes en su construcción interna. Luego tenemos los que son de tipo F, y estos también solamente están en sensibilidad de 30 mA, y también los más grandes los podría encontrar hasta 80 amperes. Todo esto estamos viendo la oferta que es modular. Luego tenemos los tipo B, que también los encontramos en 30 y 300 mA hasta 63 amperes solamente. Formato Real DIN, ¿ya? Pero existen otros tipos de formatos, como los monoblocks, ¿ya? Entonces yo podría colocar aquí, al ladito, la protección termomagnética y tengo ahí mi diferencial, que es otra opción que pueden utilizar. Y creo que esta oferta viene siendo los disyuntores diferenciales, o sea, termomagnético más diferencial. Y ahí se dan cuenta que tiene una banderola. Acá se dan cuenta que tiene la banderola. Entonces eso a mí me permite saber por qué actuó. Y otra cosa, si se dan cuenta, el que está en la imagen tiene una maneta negra. Entonces, todo interruptor que tenga maneta negra es un termomagnético también. Porque si se dan cuenta, el diferencial que yo tengo solo es una maneta gris. Pero si yo subiese, y un termomagnético es negra. Entonces, si yo tuviese un diferencial y termomagnético al mismo tiempo, un disyuntor diferencial, también tendría la maneta negra, pero tendría la banderola para indicarme si operó frente a fuga o alguna falla, ¿ya? Hay un datito físico que se pueden dar cuenta. Chuta, no sé cuál es diferencial o no. El que tiene la gris, porque los automáticos siempre tienen la maneta más oscura. Es lo que es Legrand, ¿ya?
También está el formato de los disyuntores diferenciales, no solamente en tipo AC, sino también en tipo F. Y después tenemos soluciones para lo que son cajas moldeadas. Hay cajas moldeadas, protecciones de ese formato, que ya tienen el diferencial incorporado en su interior y también tienen una banderola que me dice que cuando actuó el diferencial, si por diferencial o no. Y esto lo encontramos en tamaño hasta 250 amperes, ¿ya? Está ese formato. ¿Qué gano ahí? Un punto de falla, porque yo al conectar un relé diferencial tengo más cable, tengo más conexión, tengo un toroide que a lo mejor se corrió, se cayó, etcétera. Aquí está todo pasando por dentro del mismo equipo, entonces tengo menores puntos de falla en un puro equipo. Tengo diferenciales y disyuntores en caja moldeada, y si no me lo permite, tengo otras opciones, que tengo un diferencial que se coloca Real DIMM con su toroide que me va a estar midiendo. Entonces, tengo una caja moldeada que es muy grande, que no tengo el espacio dentro, pero sí puedo colocar a Real DIMM un dispositivo como esto, más su toroide, y puedo estar midiendo, y puedo hacer que esta protección también opere cuando haya alguna fuga, ¿ya? Está ese formato a Real DIMM, y también hay otro formato que hasta 630 amperes me permite colocar aquí una base. Entonces también disminuye un poco el punto de error. Solamente debo asegurarme que el torque correspondiente aquí asociado sea el correcto, ¿ya? Siguiendo aquí, también está aquí el relé diferencial, que me permite tener hasta 3780 amperes, por ejemplo, que es la capacidad que me puede medir el toroide, y ese es el famoso relé diferencial que a través de una bobina de disparo, como yo lo comentaba, operaría el automático. Y aquí hay algunas características de la sensibilidad y los diámetros de los toroides que tiene, y las sensibilidades que yo podría ajustar, y los tiempos que también podría hacer. Entonces, esto yo lo podría llamar un diferencial selectivo, y el diferencial normal que yo tengo acá es un diferencial instantáneo. Así que eso, ya finalizando, para no quitarles tiempo porque me pasé un poquito ahí respondiendo algunas cosas. Importante a considerar, RIC número 17, operación y mantenimiento, ¿ya? La seguridad de una persona consiste en evitar que ésta entre en contacto con niveles de tensiones peligrosas. Si esto se llega a producir, la seguridad de una persona dependerá del desempeño del sistema de protecciones con el que cuenta la instalación eléctrica, el cual debe operar de tal manera de evitar cualquier tipo de lesión sobre la persona, ¿ya? Garantizando la integridad física. Y para el caso de instalaciones de potencias mayores o alimentadas por empalme de media tensión de carácter industrial, comercial, educacional, etcétera, o lugares de personas, se debe implementar también un programa de seguridad mediante profesionales competentes. Tienen que tener sus estándares, sus protocolos de seguridad, de hacer las pruebas correspondientes cada cierto tiempo, de revisar los reaprietes. El reapriete puede ser algo súper sencillo, pero es sumamente importante. Algo mal apretado puede provocar algún incidente bastante grave, ¿ya? Entonces, eso, chiquillos, respetar siempre las normas, para eso están, ¿ya? Algunos dicen que las normas están hechas para romperlas, no todas. En este caso, las eléctricas están para cumplirlas, para que evitemos daño. Las empresas deben desarrollar sus propios estándares, y la normativa nos da el piso. Si nosotros queremos tener estándares más grandes, están en todo su derecho y podemos hacerlo. Así que eso, chiquillos, muchas gracias. Espero que se hayan contestado algunas preguntas, respuestas, y si quedó alguna por ahí, creo que Alba me estuvo ayudando. Así que muchas gracias, Alba. Muchas gracias, gracias a ti, José. Muy interesante esta presentación. Hay varios aspectos que tenemos que tener en cuenta. Recuerden mucho el tema de los tipos de diferenciales. Ya el reglamento en el pliego técnico número 5, les mostró José, ya nos comienza a hablar de los distintos tipos de diferenciales y cuándo debemos tener mucho cuidado en no aplicar siempre el AC, porque recuerden que el AC solo nos permite detectar fugas si la corriente es totalmente sinusoidal. Entonces, por lo tanto, es importante que revisemos el tema de los tipos de diferenciales, que los podamos conocer bien y poco a poco ir utilizando el diferencial correcto para evitar cualquier problema a la vida de las personas. Así que, José, súper interesante. Gracias por responder cada una de las preguntas. Tuvimos una convocatoria gigante, tuvimos más de 200 personas, casi 300 personas conectadas, así que lamentamos si se nos quedó alguna pregunta en el chat sin responder. Si no, ahí José les dejó su correo electrónico para que puedan hablar con él por alguna consulta adicional que haya podido quedar, si tienen necesidad de cotizar alguna protección en específico o lo podamos ayudar en cualquier otra cosa con respecto a nuestros productos. Quedamos súper atentos de poder aportarles y ayudarles en lo que podamos. Les dejamos una muy breve encuesta de satisfacción en pantalla, la voy a dejar también acá en el chat
para que nos puedan dejar ahí sus comentarios, que nos puedan indicar qué les pareció la presentación de José, si los contenidos fueron adecuados. Recuerden, la grabación también, otra de las preguntas que más se quedaba en el chat era dónde podían ver otra vez la grabación, porque la presentación estaba muy buena. La grabación va a quedar disponible a partir del lunes en nuestro canal de YouTube. El canal de YouTube se llama Legrand Chile y ahí van a poder ver no solo este webinar que hizo José, sino que también todos los webinars que llevamos durante este año 2024. Todos y cada uno de ellos quedan ahí alojados para que ustedes puedan revisarlos las veces que sean necesarios, ¿ok? Así que recuerden también grabación en el canal de YouTube, la presentación la compartimos durante la charla. Y lo último que quería comentarles también es el diploma de participación, que tan pronto cerremos la sesión en unos 2-3 minutos más, les va a llegar un correo de agradecimiento y dentro de ese correo ustedes van a poder descargar su respectivo diploma de participación por habernos acompañado durante el día de hoy. Así que muchas gracias, José, de nuevo. Gracias a todos. Los dejamos invitados para el próximo viernes, donde vamos a estar hablando acerca de las protecciones termomagnéticas. Hoy vimos diferenciales. Próximo viernes, protecciones termomagnéticas en formato modular. Ahora sí, no le quitamos más tiempo. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el próximo viernes. Chao, José. Chao a todos. A disfrutar nomás, a descansar y a estudiar. Cualquier duda, consulta, está en mi correo igual. No hay problema, así que eso, chao a todos. Chao. Acá les dejo otra vez el correo de José. Un abrazo a todos, que estén muy bien. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.